que Prince va a estar ausente hasta que se encuentre en condiciones de acompañarnos nuevamente. Y desde acá le contamos a Prince, no creo que esté escuchando, pero si estás escuchando, Prince, tus compañeros te mandan fuertes abrazos y te reiteran las condolencias que ya te han hecho llegar en privado seguramente. Bueno, y voy a tratar de hacer lo mejor posible y de hablar lo menos posible y de interrumpir lo menos posible. Así es que le paso la palabra y le saludo a Dominica Zavala, que hoy... últimamente ya estás acá. Últimamente. Últimamente. Hola Dominica, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un gran saludo a toda la audiencia, un gusto estar acá. Le mandamos mucho coraje y mucha fuerza a nuestra compañera Prince, está en nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Y bueno, un gran saludo y un gran también agradecimiento a Pablo acá, que ya éramos compañeros, entonces... un semi-economista acá como varios de la empresa, así que un gusto tenerte a vos acá conduciendo el programa. Muchísimas gracias. A ver si lo hago bien. Le contamos a la gente que estamos en la mesa los habituales conductores y también ya está nuestro invitado con quien enseguida vamos a hablar y le vamos a presentar, pero Horacio Leves, dije bien, ¿verdad? ¿Cómo estás, Horacio? Más o menos. Más o menos. Yo nunca sé si es Horacio Los o Laves, porque es medio... Es sí, tiene una trampita ahí, me apellido. Se pronuncia con B, se escribe con W, pero Horacio Laves, un placer estar Horacio acá. Laves. Bueno, y Valeria Lescano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, súper bien, un gusto, como siempre, estar acá. Un saludo a la audiencia. Le vamos a saludar para que no sea incómoda su presencia, pero vamos a empezar con las noticias a nuestro invitado del día de hoy, Raúl Alvarenga, presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Mediodía. Ya sí. lo sabemos muy bien. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y acá estamos para conversar un poco de esto que tanto nos gusta y nos apasiona a nosotros, que tiene que ver con los medios de pago, ¿no? Lo bueno del tema de hoy, del tema principal de hoy, que enseguida vamos a tratar con nuestro invitado, es que medios de pago, el título mismo ya te indica de qué vamos a hablar hoy, porque todos usamos en algún momento del día medios de pago, cuál es su importancia y su peso en la economía. Pero esperamos un rato para eso, ¿verdad, Dominica? Sí. Vamos a arrancar con nuestro bloque de noticias acá con Horacio Laves. Entonces, y tenemos varios, bueno, como el lunes bien cargado, hubo varias noticias importantes, así que arranca Horacio. Así mismo, Dominica, la economía chilena, para empezar, tenemos un informe que ya en el tercer trimestre del año creció un 0,3%, sería el Producto Interno Bruto del cual estamos hablando. Viene con una desaceleración importante la economía chilena, porque si bien hablamos de un crecimiento de un 0,3%, teníamos que en el segundo trimestre del año de 2022 creció un 5,6%, en el primer trimestre un 7,4%. Ya se veía viendo una tendencia de desaceleración y bueno, realmente en este tercer trimestre la economía chilena fue pegada bien fuerte por más que nada las caídas de comercio y minería, que fueron los sectores más afectados y que también trajeron para abajo el crecimiento. Pero sí se vio un incremento en la producción de servicios, en particular de los servicios personales y de transporte. Entonces, para nada, recapitular ahí, la economía chilena viene en desaceleración con un crecimiento de 0,3% en este tercer trimestre del 2022. Luego tenemos una noticia muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido por las sílabas el BID, que eligió por primera vez a un brasilero para presidir este organismo internacional. Lo eligieron a Ilan Golfan. Corregime ahí, Dominica, la pronunciación. De hecho, Ilan él nació en Israel, pero bueno, hizo toda su vida en Brasil. Yo lo conocí cuando era analista de Standard & Poor's, que cubría Brasil. Sí. Y bueno, él tiene una trayectoria. Él hizo su doctorado en MIT, que es la Universidad Massachusetts Institute of Technology. Así es. También tiene una amplia trayectoria como fue economista en jefe de Itaú Unibanco. Después también fue presidente del Banco Central de Brasil. Así, entre los años 2016 y 2019. Sí. Y en ese mismo momento también, o sea, él estaba como el presidente del Banco Central, estaba Enrique Meireles, que hoy en día, o sea, él fue el ministro de Hacienda de Brasil durante la época de Dilma y ahora fue nombrado otra vez ministro de Hacienda con este término de Lula.
Y también, bueno, después estuvo como director del Fondo Monetario cubriendo el hemisferio del sur, así que tiene una amplia trayectoria y esto me parece una excelente, o sea, una persona con ese calibre. Creo que va a ser muy importante para la institución. Así es, y vemos su trayectoria realmente reflejada en lo que fueron las votaciones. 80%. Con un 80,1% de los votos, él derrotó a los otros 4 candidatos propuestos por Trinidad, Tobago, Argentina, México y Brasil. Y Chile, no nos olvidemos de Chile. Pero bueno, realmente vemos ¿cómo se diría en inglés? Un landslide, una victoria pero aseguradísima por parte del candidato brasilero, que por primera vez en la historia, un brasilero asume la presidencia. Y no es nada, o sea, ni decir que creo que en el momento que bueno, tenés uno de los países más importantes como Brasil, sí, vamos a decir, esa visión bastante arraigada a lo que es la estructura de la realidad, de los desafíos que enfrenta la región, específicamente los países en Sudamérica, me parece muy positivo tener a una persona de su trayectoria. Ya dio a conocer el nuevo presidente Ilan Golfan, que ya con el presidente Lula va a haber una negociación amena, hablaba así él. Uh-huh. Queremos pasar ahora a temas más locales. Tenemos una noticia que nos comenta que el combate a la inflación ya le costó al Banco Central del Paraguay más de 90 millones de dólares en el término de enero a agosto. En enero-agosto de 2021, la inyección de dinero en la economía por parte del Banco Central alcanzaba unos 28,3 millones de dólares. Y ya vemos que en enero-agosto de 2022, con toda esta espiral inflacionaria que vemos que ahora mismo está en 8,1 interanual, ya llegó a 93,7 millones de dólares. O sea, realmente vemos un incremento altísimo con respecto al año pasado. Y bueno, es reflejo de lo que viene siendo la inflación en el país. Ahora, ahí hay que sí, temporizar un poquitito. La inflación, el fenómeno inflacionario se da en el mundo entero. Se da en el mundo entero. Y dentro de ese contexto, la verdad que Paraguay está sobrellevando bastante bien en comparación a los países de nuestra región, ¿verdad? Así es, ya vemos que desde la última reunión del Comité de Política Monetaria, ellos decidieron mantener la tasa, ya no seguir subiéndola. Y bueno, vemos justamente, como decías Pablo, que se da en el entorno mundial este tema de la inflación, sí, que en el mes de septiembre alcanzó 9,3% interanual. Recordamos que llegaba a 11,1%, altísimo. Sí. Y que hay otros países europeos, como especialmente los países que dependen mucho de Rusia, y con la guerra en Ucrania, sí, como Estonia, Letonia, ellos llegaron a una inflación de casi el 23%, o sea, sí, una locura. Una locura. Pero acá en nuestra región tenemos el récord. Claro. O sea, acá cerquita tenemos el récord, países que la están pasando bastante mal en ese sentido. Así es, así mismo. Queremos pasar ahora al tema de los agronegocios, el sector agropecuario en el país, que tenemos que bueno, ya lo hablamos la semana pasada, que en el mes de septiembre las lluvias, las precipitaciones se vieron muy sobreabundantes. Ya en los meses de octubre y noviembre como que se vinieron regulando también, dándole lugar a las semillas que puedan brotar, que no mueran por el exceso de humedad en la tierra. Uh-huh. Y sí, igual la gran incertidumbre sigue siendo el rendimiento de los granos. Porque recordemos que queda más de un mes y medio para determinar el éxito de la producción, que bueno, la soja, así como todo producto agropecuario, está muy vinculado con el clima. Y tenemos un mes y medio más de ver cómo se va a comportar. Si bien las estimaciones dentro de la consultora manejamos que la producción de soja va a ser de 9 millones de toneladas para el país, veremos cómo esto va. Los productores están muy pendientes de cómo va evolucionando. Es muy bueno ese monitoreo. Discúlpenme que yo me meto así. No, yo ahora eso es lo más importante. Es muy bueno. Pues yo soy el que tiene la mirada no profesional. La mirada no profesional. No técnica, ¿verdad? La gente tiene que tener muy presente cuáles son los pilares de la economía paraguaya. Totalmente. ¿Verdad? Y uno de los pilares es el agronegocio. O sea, los dólares que entran al Paraguay entran muchísimo por el agronegocio y por la carne. Por eso es que el monitoreo de cómo le va a la cosecha va a ser muy, muy importante. O sea, no es no es un dato menor el monitoreo que le hacemos, porque eso va variando. Hay expectativas, pero también hay incertidumbres, ¿verdad? Y el otro pilar es la preocupación que tienen la Cámara Vial, ¿verdad? Claro. Del desembolso, para que puedan seguir ellos
dando puestos de trabajo y siguiendo con las construcciones. De hecho, hoy justamente salió en las noticias que paralizaron muchas de las obras Sí. en la zona de Pilar. Me tocó entrevistar a mí el viernes al presidente de la Cámara Vial, Paul Sarubi Corina, y me expresaba que le insisten mucho al Ministerio de Hacienda porque ya aprobó el Parlamento los 2 créditos que estaban necesitando. Ya están aprobados, ¿verdad? Entonces le pedí al ministro de Hacienda que no retrase, que haga todo lo posible por desembolsar. No le van a pagar toda la deuda, sino que desembolsar lo que ellos están necesitando para poder renovar sus créditos, y por eso es que están parando algunas obras. Bueno, y realmente la vista mundial está muy pendiente en la producción sudamericana, porque ya hablábamos semanas anteriores que la producción de Estados Unidos, que es un gran productor de granos a escala mundial, Sí. realmente se ve en juego, no se sabe muy bien qué tanto va a salir de Estados Unidos. Entonces, si bien, bueno, acá compitiendo contra nuestros vecinos, Argentina, Brasil, tenemos que Brasil produce unos 150 millones de toneladas de soja, mientras Paraguay 11. 11 en una buena campaña. Hablamos de que esta campaña se estimaba unas 9 millones de toneladas. Estamos viendo que si Estados Unidos no va a poder producir tanto, la mirada para fijar los precios está muy fijada en Brasil. Y también sus vecinos consecuentes, Paraguay y Argentina. ¿no? Claro. Y como última noticia que queremos hacer conocer a la audiencia, tenemos que el comercio, los hoteles y restaurantes, todo el sector comercial del Paraguay perdió aproximadamente 35.000 empleos en el tercer trimestre. No estamos hablando aquí de Amazon, no estamos hablando aquí de Twitter, que también vemos que últimamente están despidiendo a muchos empleados. Estamos hablando del mismo Paraguay. O sea, en el sector comercial, el tema de los hoteles, de servicios también, 35.000 empleos perdidos en el tercer trimestre. Tenemos que en el trimestre pasado unas 997.000 personas estaban empleadas, y ya los últimos datos que se dieron a conocer fueron que 962.000 personas estaban empleadas. O sea, esto se está pasando a nivel local, y ya tenemos un dato que, bueno, el sector comercial dado a conocer por el INE representa el 27,5% de la población total ocupada. Del total de empleo del país, esa es la fuerza laboral, ¿no? Bueno, no es menor, también estamos en un contexto de inflación, en un contexto recesivo, un año muy difícil. Entonces, bueno, obviamente el incremento de la inflación hace que la gente también pierda poder adquisitivo, y en cuestiones de ocio la gente gaste menos, ¿no? Sí, y hay un incremento también en las tasas de interés del crédito. Así mismo. Se da... Lo cual hace que muchos negocios que ya venían muy golpeados por la pandemia no puedan refinanciar o les sale más caro. Entonces es un clima mucho más adverso al crecimiento. Y le agrego, estamos en periodo electoral y pasan barbaridades. Mismo. Cuando se deciden cosas en el Congreso suelen ocurrir barbaridades en los periodos electorales. O sea, es un contexto difícil donde realmente dependemos mucho del profesionalismo y la personalidad de los que dirigen la política económica, ¿verdad? Totalmente, la formalidad. Para mantenernos a flote Así de es. todas estas vicisitudes que estamos viviendo. Así es, y en el sector comercial hablamos de 35.000 empleos perdidos en el tercer trimestre, y el sector construcción no se hace diferente a eso, también con unos 12.000 puestos. Repito, ahora estamos escuchando que Amazon, que Twitter están despidiendo a gente masivamente, y es algo que se da también a nivel local, a personas que le agarra tanto en el sector... Bueno, ponete a pensar que mucho del impulso fiscal fue a través del sector de construcción, y hoy en día el presupuesto en relación a construcción se ha ajustado muchísimo para abajo para poder sostener, más aún ante muchos también pedidos de incrementos. Exacto. También en una posición de ajuste fiscal, de ir ecualizando las cuentas fiscales. Pero bueno. Con todo lo que estás diciendo, le pido al cielo que termine esa guerra. Así mismo. ¿Por qué? Favor. Porque la guerra se extienda o no se extienda, escale o no escale, es un elemento de incertidumbre. Así mismo. Entonces uno no puede planificar. Es una cosa impresionante. El petróleo, por ejemplo, está muy atado a eso. Bueno, Dominica, hemos terminado el bloque de noticias. Hemos terminado en el bloque de noticias, y acá no nos lo podemos más hacer esperar a nuestro invitado, ¿verdad? Bueno, ¿me permitís introducir? Sí, por favor. Está el presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago, Raúl Alvarenga, con nosotros. Nuevamente le reiteramos la bienvenida. Muy fácil intuir, decía yo, el tema, ¿verdad? Medios de pago. Todos usamos medios de pago. Hace poco ellos hicieron después de 2 años, Una conferencia. en el mes de agosto.
En el mes de agosto acá justamente. Sí, acá en el Paseo de la Galería. Bueno, hola Raúl, bienvenido. Gracias tal? por esperarnos ahí. ¿Cómo están? Pero espero que te hayas informado en el proceso. Sí. Muy interesante entender lo que está pasando en el entorno porque indudablemente después termina afectándonos. Después de estos 2 años de pandemia, ¿cómo puedes describir el momento actual? Porque la pandemia hizo que aparezcan nuevos medios de pago, me parece, o estoy equivocándome. Hubo una profundización, digamos, más adopción de nuevos productos. O sea, todos los indicadores de la industria empezaron a dispararse, principalmente en el periodo de pandemia, por diversos factores, ¿no? O sea, el hecho del encierro y la necesidad de adquirir productos y servicios, lógicamente movía a la población a articular sus transacciones a través de nuevos mecanismos. Es así que tanto a nivel de los productos tradicionales, tarjetas de crédito y débito, se dio un disparo importante, pero también otros mecanismos como ser las billeteras que empezaron a aparecer en el mercado, facilitaron el acceso a un sector importante que anteriormente no estaba encontrando una canalización adecuada. Así que es un momento auspicioso para la industria y consideramos que todavía nos falta también como país. O sea, hay que entender que nuestros productos van muy ligados al proceso de formalización y lógicamente a mayor formalización, mayor uso de los mecanismos electrónicos de pago. A mí me gustaría un poco hablar a lo que mencionaste al comienzo, que se profundizaron. Esa habitualidad del uso del comercio de pago. Justamente hoy salió una noticia que creo que fue un anuncio de la cantidad de crecimiento de transacciones con pago QR. Sí. Ponemos a pensar que el pago QR, ¿hace cuánto se lanzó? ¿Hace un año? Y hace un año, en julio, empezó a operar en un formato, en un plan piloto, pero digamos, principalmente en el segundo semestre es donde mayor impacto tuvo del año pasado y este año de pleno, ¿no? Sí, y 1 millón de transacciones en todo 2021 pasó a 15 millones de transacciones en lo que va solamente de este año. O sea, realmente es un crecimiento increíble. Y pues tenemos que pensar también el proceso de adopción, porque no es fácil, qué sé yo, ese proceso de aprendizaje. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho era el rango etario del uso del QR. Yo hubiese pensado que eran los jóvenes, esa gente de 18 a 26, pero es de 31 a 39. Y en su mayoría hombres. ¿Cuánto tenía acá? 75%. 75% de usuarios hombres. Muy extraño. Yo les voy a confesar una cosa. Jamás usé el código QR, pero cada vez los bancos van actualizando su app y ya te van colocando. Sí. Al principio era un solo banco y después... Salís con tu celular. Sí, salís con tu celular. ¿Sabes? Te va a pasar una estupidez lo que te voy a decir. Hoy se paga el transporte público con una tarjeta. O sea, vamos rumbo. Yo creo que la gente debería, el que no se da cuenta, porque no todo el mundo se da cuenta, vamos rumbo a ir dejando el dinero físico, ¿eh? Así mismo. Vamos rumbo. Y la velocidad va a depender de la inclusión financiera, Dominica. Así mismo. Y hay inclusive casos como India, que es un país con muchísima informalidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan que creo que fue hace como 5 o 6 años. Ellos empezaron el proceso de la desmaterialización del dinero y la transición hacia el dinero digital. Y ha ayudado enormemente en un país. Imagínate lo difícil que es coordinar un país de cuántos millones de habitantes. Yo les voy a contar algo. India está a punto de superar a China en cantidad de habitantes. Y China tiene en torno a 1.300 millones. Y este fin de semana, ya que estábamos con eso de que la población mundial superó la barrera de 8.000 millones de habitantes, India está a punto de superar a China. Así es que está en torno a 1.300 también, muy cerca. Entonces, yo pienso nomás, si un país, nosotros somos 7 millones de habitantes, un país tan complejo como India, con miles de etnias, miles de tipos de lenguaje. Todavía sistema de castas. Sistema de castas, una gran informalidad, grande número de pobreza, logró realmente hacer esa transición durante el presidente Modi, que fue una política de Estado, le costó un montón, le costó a la economía, pero oye, los resultados que ellos tuvieron realmente increíbles. Y realmente mirar solamente... ¿Qué ha pasado? 2 años. Yo me pongo a pensar, al comienzo de la pandemia, al final de la pandemia, todo el mundo hacía su compra vía WhatsApp, ¿no?
Sí, eso fue de meses, menos de 6 meses la gente asumió esa nueva habitualidad o esa profundización de un mecanismo que ya existía, ¿verdad? Sí, totalmente. Y son los grandes desafíos que tenemos nosotros como industria. Hay que entender que nuestro proceso prepandemia básicamente operaba a través de dispositivos de captura de transacciones. Y desarrolló a un segmento de establecimientos o puntos de venta que hoy no necesariamente deberán ser resueltos, digamos, como industria a través de mecanismos de captura. Es ahí donde empieza a aparecer el QR y la posibilidad ya de generar transacciones, ¿por qué no?, propio desde el teléfono. Eso va a liberar y va a permitir, por sobre todo, a segmentos de comercios más chiquitos, digamos, de adoptar esta tecnología y, por sobre todo, empezar a cobrar a través de estos mecanismos electrónicos. Fíjese que el CIPAP hace transferencia de cuenta a cuenta, de banco a banco. Totalmente. El QR no usa ese tráfico, ¿verdad? No todavía, pero es un plan previsto por el Banco Central. O sea, el Banco Central tiene 2 desafíos que anunció. Uno de ellos tiene que ver con el QR interoperable para el tema de transferencias y otro de ellos tiene que ver con el manejo de alias también para este tipo de transacciones, y son innovaciones que se van a venir. O sea, la industria misma se está renovando a pasos muy acelerados. Toda la operación que tiene que ver con el contactless. De hecho, el otro día participaba de un evento en Argentina, compartíamos con colegas y manifestaban y destacaban lo que bien señalaba Dominica, lo que tiene que ver con la importante adopción de Paraguay en materia de operaciones contactless. O sea, hablamos del QR, hablamos del contactless, son avances importantes que va teniendo nuestro país con relación a lo que se vive en otras regiones, pero también, o sea, por otro lado vemos que tenemos un espacio enorme por crecer, ¿no? Claro, cabe resaltar también que ese incremento de acceso, de uso, se da también a través de que la mayoría de las personas hoy en día tienen un smartphone, ¿no? Porque eso ayuda a cortar distancias, eso ayuda a incrementar la seguridad del que paga. No salgo con mi tarjeta, no puedo perder, no me pueden asaltar en un ATM sacando dinero. Sí. Reduce distancias de que vos tengas que irte a un banco o tengas que transferirte. O sea, realmente la digitalización del dinero hace que también nosotros podamos empezar a conocer cómo se comporta esa persona, ¿no? Porque no todo el mundo puede aplicar el mismo producto, ¿verdad? Y creo que eso esos pasos se están dando. Y bueno, después yo tengo muchas preguntas en relación a todo el ecosistema, porque el ecosistema no es algo que lleva muchísima inversión, ¿no? Para que esto funcione de la manera que funcione, hay toda una inversión detrás, y tal vez puedes compartirnos un poco sobre eso. Y lo que podemos destacar también que no solo demanda mucha inversión, sino por sobre todo la inversión realizada a nivel país tienen que ver con iniciativas totalmente de los actores. O sea, a diferencia de otros entornos, otros países donde... Como Brasil, como hizo PIX. Claro. Vino acompañada de acciones enfocadas del Estado para el impulso de la adopción de estos mecanismos de pago. Entonces es un espacio que como país debemos de mirar y por sobre todo encarar iniciativas que lleven a esto, ¿no? A desarrollar proyectos en conjunto en una participación público-privada que permita ampliar enormemente el ecosistema, porque si bien existen tecnologías como la del QR que opera a través del teléfono, también hay que trabajar un poco no solo en esa posibilidad de transacción, sino en todo el ecosistema que demanda. ¿Cuántas empresas se dedican a este rubro de medio? ¿Cuántas? Y mira, depende de qué punta del negocio tomes. O sea, nosotros dentro de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago tenemos asociadas a las EMPES, que son las empresas de medios de pago electrónico, que son las billeteras electrónicas principalmente. Están las redes electrónicas de cobranzas. Y por otro lado las procesadoras de tarjetas de crédito. O sea, a diferencia de otros gremios, en el nuestro están nucleadas las empresas y son las que están integrando nuestra mesa de trabajo, digamos. ¿Las reglas del juego ya están claras o todavía hay tensiones que resolver? Y le voy a poner un ejemplo. Las tensiones de la Asociación de Bancos referente a las operadoras de telefonía que
que también tienen billeteras. O sea, es una tensión que está pendiente ahí y que el consumidor final va a verse afectado en el momento en que se tomen medidas para resolver esa tensión. Hace poco hubo un conflicto por ese tema. Sí, tuvo que ver con el proceso de la aprobación de la ley de servicios de confianza, que creo yo es un paso sumamente importante. O sea, si bien la discusión se centró en un artículo específico de la ley que tuvo que ver con esta fricción entre los actores del mercado, en realidad esa ley tiene más de 100 artículos, que creo que es un aporte muy positivo. Y fricciones van a haber. Hay que entender que todos estos mecanismos con los cuales nosotros operamos van ocupando nuevos espacios de experiencia para el usuario que no necesariamente están reglados o regulados y que sí, lógicamente, deberán ser abordados oportunamente por los actores, principalmente por los reguladores, para tratar de dejar reglas claras y por sobre todo para lo que decíamos al comienzo, ampliar por sobre todo la industria y el ecosistema. Interesantísimo este tema de los medios de pago. Es como el Espíritu Santo. Está ahí, nadie le ve, pero es todo un ecosistema que funciona para que las transacciones se puedan hacer las 24 horas. Es como alguien, ¿cómo se llama? Puso con lo que era antes la ruta del tren, ¿verdad? Los rieles. Los rieles, ¿verdad? A veces también algunos son celosos que utilizan, viste que le cambiaban así, entonces estamos también dentro de ese ecosistema. Yo veo ahí que como está, por lo visto, en proceso de desarrollo y de construcción en nuestro país, ¿verdad? Yo estoy muy preocupado por eso, de que las reglas sean claras. Yo no soy partidario de dejarle afuera a nadie, no, al contrario, mientras más involucrados estén, más la gente va a tener opciones. Porque vamos a llegar a un punto en el que realmente todo va a ser transparente, ya no vamos a depender de papeles. Me parece que es el avance más importante. No solamente en términos de seguridad, como estaba hablando Dominica, sino que vamos a tener en claro el movimiento económico de las personas. Teniendo en cuenta que, como dice Hacha, siempre es muy grande la economía subterránea de nuestro país. Así es. Y la revolución es muy rápida. ¿En cuánto ustedes piensan que vamos a llegar a un punto donde las transacciones por medio electrónico van a superar a las transacciones físicas? Mira, es una estimación que todavía no la hicimos. Nosotros justamente lo que ¿Una década o menos? Pero hay que mirar Brasil nomás que pasó. Es muy difícil porque pasa un poco cuando damos la mirada de lo que pasó con la industria. O sea, si vos analizás la industria, históricamente manejábamos los plásticos sobre, en principio, banda magnética. De la banda magnética pasamos al chip. El chip prácticamente no lo sentimos, pasamos al contactless. El contactless todavía no se asentó al 100%. Estamos en el QR y la industria ya empieza a hablar del contactless sobre el teléfono o NFC, como le llamamos. Entonces, es todo tan rápido que cuesta mucho estimarla. Ahora, cuando empezamos a mirar para atrás y vemos el volumen de transacciones, cómo crecieron, sí vemos que en los próximos 5 o 10 años el desarrollo va a ser más que importante. Ahora, profundizando un poco sobre lo que señalaba, sí tenemos desafíos como sociedad que resolver. Y es un poco en los espacios donde nos toca compartir, y a partir de lo que vimos en otros mercados, la interoperabilidad es un gran desafío por resolver. La interoperabilidad entre los distintos actores y que vayan desapareciendo esos espacios estancos, digamos, donde el usuario no pueda resolver o no pueda decidir cómo resolver sus transacciones. Creo que es el mayor desafío que tenemos como país, pero también tiene que ver con un proceso de maduración del mercado. O sea, no necesariamente estos procesos surgen a partir de regulaciones, sino a partir de la maduración misma del mercado. La dinámica propia. Que es un poco lo que está pasando. O sea, siempre tenemos que mirar para atrás y mirar para adelante, hacer ese ejercicio permanente, porque si miramos todo lo que ya desarrollamos en los últimos 5 años, creo que el desarrollo que podemos tener en los próximos 5 va a ser mucho mayor aún. Bueno. Y ahí yo tengo una pregunta. Sí.
Estuvimos hablando mucho de lo que serían las cantidades de transacciones. En este caso, ¿cómo ven más por el lado de lo que sería el monto que la gente está moviendo por esos medios de pago, vamos a decir? Porque y es lo que se identifica justamente a partir de las estadísticas. Cada vez los importes promedios se van achicando, lo cual significa que el usuario empieza a aplicar a los productos que administramos para compras diarias. O sea, Claro. ya no necesariamente es para la compra de ropa o la compra grande de supermercado, Claro. sino empiezo a hacer pagos chicos que tienen que ver con mi día a día, y ahí es donde se empieza a identificar justamente la profundización de la que hablábamos Claro, antes. vamos a decir, me compro un café, pago con un QR o me... Sí. es como que están probando más o menos, No. Se está profundizando el uso, entramos a segmentos nuevos. O sea, lo ok. que destacaba en el uso del QR Sí, sorprende a ese segmento de población que no lo teníamos identificado como posible foco de uso. Sí. Pero son los que finalmente tienen esa capacidad de pago mayor, ¿no? Claro. Ahora, esos nuevos segmentos que están incorporándose, hay que verlos con ojos de futuro también. Claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa, son las 13:37. Ustedes sintonizan Radio 1000, esto es Economía a 1000 de MF Economía e Inversiones. Suele conducir este programa Prince Otto, hoy les estoy acompañando porque Prince está de duelo, ha fallecido su señor padre. Esto es para los seguidores que por ahí están preguntándose por qué no escuchan a Prince. Estamos hablando de los medios de pago, un tema interesantísimo. Muchas gracias Mario Canela, que manda saludos a vos, Dominica, y a toda la mesa. Nada, este es un tema desafiante, pero fascinante. fascinante y resalta la importancia de programas como este. ¿Cuál es la importancia de programas como este? Anticiparte lo que va a venir. Y lo que va a venir ya está pasando, solo que no te das cuenta. Así es. Y pasa a una gran velocidad. Y atendé, como periodista, acá yo no soy un técnico como son mis contertulios hoy en la mesa, pero como periodista yo interpreto lo que acá se habló. Y atendé, vos que estás en el auto escuchándonos y manejás un vehículo de plataforma, o no sé, estás en un almacén, ¿qué va a pasar el día en que la gente ya no use efectivo? Por eso es que es importante que le prestes atención a esta entrevista. Porque vas a tener que tener la manera de recibir el pago de la gente. Y vas a tener muchísimos clientes. Muchísimos más incluso, porque vas a tener la posibilidad de poder cobrar a través de estos medios tecnológicos. Y no es tan complicado. Pero sí es un desafío en donde el sector público y el sector privado tienen que... voy a poner un ejemplo simple. Los almaceneros siempre se quejan, o los pequeños comercios, una peluquería se queja porque no está de acuerdo con la comisión que le cobran por el POS. Y los supermercados o grandes negocios sí tienen una comisión un poco más barata, pero porque son grandes negocios. Y así, esos pequeños problemas que hay que resolver, y lo mismo va a pasar con el código QR, con el contarles. Entonces, vos que manejás un vehículo de plataforma o prestás un servicio al volante, o que tenés un almacén, tenés que prestarle atención a esta entrevista porque esto te va a alcanzar. Así es que te invitamos a seguir ahí del otro lado. Y también podés escuchar este programa después porque está cargado en Spotify. En Spotify y en todas las plataformas. En YouTube. Asimismo, en Spotify estamos bajo el nombre de Economía 1000 y en YouTube nos pueden encontrar en 1000 Noticias AM o también el día de mañana en Economía a 1000. Bueno, enseguida regresamos con más. Radio 1000. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos.
pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Seguimos en Economía a Mil, 13:42 minutos. Sepan disculparnos cuando nos vean en la pantalla en el canal Mil Noticias de YouTube, que esta es una cabina de radio, así que entramos, salimos, nos vamos a prepararnos un café, un poco de agua. Así es que nos escribe un oyente y hace una pregunta. Perdón, me quito el lente porque yo hago Volt, dice. Este es para nuestro invitado, ¿eh? Yo hago Volt de vez en cuando y también cobro por transferencia CIPAP. Porque no tenía vuelto. Tengo 3 cajas de ahorro en banco y 1 en cooperativa. Reuso la aplicación de ellos. Desde ahí pago las cuentas y así manejo mejor. Nos está contando su experiencia. Y un banco me premia con puntos al usar la TC, perdón. Tarjeta de crédito. Sí. La tarjeta de crédito. Y esa uso mucho y mensualmente canjeo los puntos. 1% sobre el monto de las compras ya da algo. Mira, una persona que se llama Miguel, que maneja Vol, nos cuenta su experiencia con los medios de pago electrónicos. Bueno, ese es un claro ejemplo de un incremento de uso y de seguridad, porque si vos estás manejando un Volt y, qué sé yo, te entra alguien al medio de la noche y te quiere robar y vos no tenés efectivo. Sí. O sea, incrementa realmente la seguridad. Lo más importante es que yo creo que los productos que ellos tengan estén calibrados a ellos. Tal vez nosotros nos puedes comentar un poco sobre eso. No, y mira qué interesante y es un ejemplo muy lindo. Porque primero, es un espacio que hace 5 años atrás no existía. No existían esos trabajos. No, por eso. No existía. O sea, era el modelo del taxi tradicional hasta ahí. Con efectivo. Con efectivo. Hoy mucha gente empezó a encontrar una solución a su economía a través de estos servicios o un complemento adicional a lo que generaban. Y todo esto a través de mecanismos electrónicos de pagos que antes eran inexistentes. Y justamente marcaba él que una de sus instituciones le entrega beneficios por el uso. También opera con otros jugadores, no solo bancarios, sino cooperativos. Y es un poco lo que empieza a pasar en nuestra sociedad. Son nuevos nichos, en este caso ya desarrollados, pero otros que se van a desarrollar. Y es un poco el espacio que nosotros vemos que todavía incluso se puede profundizar. Y hay iniciativas, mira, o sea, dependiendo del país que tomes, Brasil es el claro ejemplo hoy en la región, donde irrumpieron soluciones como el PIX. Tal vez nos puedes comentar un poco más sobre qué es el PIX y también que no es el tema menor. Yo no sé lo que es. Que no es el tema menor, es una inversión pública.
Justamente, o sea, es el modelo donde el Estado hace una apuesta fuerte al desarrollo de una tecnología justamente para profundizar el modelo de transacciones electrónicas. PIX finalmente es un esquema transaccional a través de lógicas QR donde yo y vos podemos hacer uso de distintas soluciones del mercado, pero a través de una tecnología única. Entonces se transparenta y ahí es donde metemos el concepto muy complejo como es el de la interoperabilidad, pero en realidad es algo sencillo, es que yo que no tengo una economía muy formal pueda hacer uso de una herramienta y un instrumento financiero y vos también, y que los dos transaccionemos en forma transparente y clara. Es un poco lo que hizo Pix en Brasil, pero con una iniciativa impulsada desde el Banco Central. Claro. Solo acá hay un dato, creo que fue el dato del año pasado. Imagínate, para una población de 200 millones de habitantes, ya 136 millones de personas, 136 millones de personas ya usan Pix. De hecho, vos caminás por Ciudad del Este, todo el mundo acepta Pix. Te vas a la playa Brasil, todo el mundo acepta Pix. El taxista le puedes pagar el Pix. O sea, realmente el sistema de adopción en todos los niveles. Y eso también trae a luz muchos problemas, ¿verdad? Porque, bueno, realmente el crecimiento virulento exponencial del uso de la tecnología, también se dieron casos que fueron muy negativos, ¿no? Porque la gente, había secuestros que se pagaban con Pix, había todo un esquema de negocio, vamos a decir, de tráfico de drogas que se utilizaban con Pix. Entonces, es siempre lo que hablábamos un poco de ese sopesar, cómo uno va regulando esa tecnología para que continúe creciendo, pero también poder sopesar sus riesgos. Por eso, ¿verdad? primero hay que prever jurídicamente todo. Jurídicamente tener todo previsto, yo creo que no es complicado hacer eso. Y entonces los jugadores que van entrando saben el marco jurídico. Y después la pata tecnológica. Lo que pasa ahí, Pablo, es que la tecnología no te da tiempo. O sea, venimos desde la legislación, digamos, atrasados con respecto a las novedades que van incursionando en el mercado. El otro día participé de un encuentro latinoamericano de cámaras compensadoras. O sea, las cámaras compensadoras, digamos, son los espacios donde transaccionan finalmente este tipo de soluciones. Y se empieza a hablar de una necesidad de interoperación o de resolución de transacciones interfronteras. O sea, fíjate que mientras nosotros estamos hablando de adopción de tecnología, por otro lado ya se está viendo cómo resolver transacciones transfronterizas, no solo con Pix, con lógicas QR. Las marcas hoy están las marcas internacionales están viendo un espacio para justamente lo que señalaba, utilizar los rieles construidos para volcar transacciones. Por eso es muy difícil especular sobre lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Sí, es necesario, lógicamente, espacio de regulación y por sobre todo de control de transacciones para que sea algo positivo para la sociedad. Y eso no es un tema menor porque, vamos a decir, en ese espacio transfronterizo, tiene la posibilidad de integrarnos más regionalmente, de bajar los costos de transaccionar, porque mucho de ese tráfico transfronterizo se maneja en dinero, o vamos a decir, si yo contrato a un programador de software en Argentina, tengo que pagarle en guaraníes, que se va a dólares, después se va a pesos, o sea, o quiero pagarle a un proveedor en Brasil, tengo que primero de acá comprar guaraníes a dólares reales. Entonces, el costo, para si vos sos una persona que vamos a ir transicionando de una economía de bienes a una economía de servicios y queremos que haya nuevas pymes, entonces queremos también bajar los costos de transaccionar. Y eso no es un tema menor. No es menor para nada. Es un desafío que tiene la industria y que tiene que ir resolviéndolo. Vos sabés que miro el reloj y 13:49, cómo ha pasado rápido. Rapidísimo. Y no te quiero preguntar esto, sobre todo para el público que escucha. Sí. Brevemente, ¿puedes contarnos un caso de éxito que no había hace 2 años y que se considera de éxito? ¿A nivel local? A nivel local, a nivel internacional. A nivel local. A ver. Y que lo puedes comparar, obviamente. A ver, hoy, por ejemplo, para mí,
No te diría caso de éxito porque todavía no tengo un retorno en números y cifras para poder decirte, pero me parece que la irrupción de todas estas soluciones nuevas, ponele el nombre que quieras, Bueno, Mango... Sí, no importa que diga la marca, no importa. Son, digamos, espacios nuevos generados y que hay que ver cómo vamos reclutando, digamos, usuarios en ese sentido, y es lo que nos va a dar la pauta si fueron exitosas o no, pero estamos en pleno proceso de construcción y crecimiento de ese tipo de soluciones, y lo más valioso de este tipo de iniciativas tienen que ver de a quién apuntamos. Hay que entender, y fíjate cuán profundo es el cambio, o sea, primero la suscripción al servicio es remota, ya no necesito ir a firmar hasta una oficina algo. Por otro lado, el modelo de negocio no solo está enfocado a personas formalizadas. Yo, que soy un informal, puedo encontrar un vehículo de formalización en este tipo de soluciones, y no solo formalización, sino por sobre todo justificación de movimiento financiero, que mañana lo puedo empezar a usar con una institución financiera para ser sujeto de crédito, que es un gran problema que es la identidad. Para mucha gente. No tenemos información sobre esa persona, cuán volátil es su ingreso, cómo es su patrón de consumo. Exacto. Que y hoy este en tipo día de herramientas te resuelven eso. Te resuelven. En Estados Unidos vos tenés lo que se llama el credit scoring, es mucho más fácil, porque abrir una cuenta es extremadamente fácil. Hoy en día abrir una cuenta es difícil. Hay muchas empresas que están haciendo esa apuesta. Y hay un poco hablar de algo que no es menor. Me gustaría ver si nos puedes comentar un poco. Hay países que han, o sea, realmente tienen los fintechs más grandes, uno de los más grandes del mundo, ¿verdad? Que es Brasil, de un lado, tenés Nubank, que hizo una apuesta muy fuerte, y también muchos fintechs que están creciendo en México. Pero todos estos fintechs se dan en vamos a decir, en lo que es el open banking. Quería saber si nos podías comentar un poco mejor cómo funcionó eso en otros países y cómo sería eso acá, en el caso de que sí estamos transicionando hacia eso. Yo creo que todavía nuestro mercado no llegó preparado a ese punto. Conste que sí tenemos un modelo sustentado en esas variables que tiene que ver con el modelo que diseñamos. Esto tiene que ver ya con una publicidad de lo que hago, que tiene que ver con el producto mismo, que permite interconectar distintas cuentas de distintas cooperativas. Ahora bien, modelos como el caso de Ualá, caso de Nubank, son modelos de impacto a nivel regional. Ualá en Argentina, que ya se está extendiendo a México. Nubank, que inició en Brasil, que fue una revolución, hoy se está instalando fuerte en Colombia y México también. Digamos, son modelos de mucho impacto y que lógicamente generaron toda una revolución en sus países, y por sobre todo sumar a la oferta que tenían los usuarios. Y el Open Banking, en ese sentido, creo que empieza a resolver todo a partir de la experiencia, de mejorar la experiencia de los usuarios. Y es cambiar el modelo, o sea, porque a partir de ahí, digamos... Es un modelo de dato abierto, digamos. Claro, o sea, es un poco lo que pasó en su momento. A ver, no nos olvidemos del modelo de portabilidad con el celular, que es todo un tabú. Es un ejemplo. Y bueno, ¿y por qué en algún momento no se puede hablar de portabilidad a nivel de mi institución financiera? Hay modelos de eso en otras latitudes. No tengo acá a nivel local nada similar en la industria bancaria, pero digamos, ¿por dónde tuvieron éxito estas soluciones? A partir de satisfacer la experiencia de usuario. Entonces yo como usuario decido qué producto usar y qué cuenta vincular, ¿no? Así mismo. ¿Saben? Les va a parecer tonto lo que estoy diciendo. No tonto, es increíble lo que estoy pensando. Los primeros que tienen que involucrarse en esto son los que quieren gobernarnos. Porque o sea, no se puede generar empleo sin dinamismo económico. Y para el dinamismo económico es tan importante la fluidez en el pago, en las transacciones, ¿verdad? Y de eso es lo que estamos hablando en el fondo. Totalmente. Y estamos hablando de un futuro que ya es presente, pero que acá va llegando de a poco. A velocidad, pero no a la misma de otros países. Y estamos en un proceso electoral. Raúl,
Tu sector, que si tuviese que, ahora que estamos en este periodo electoral, si tuviese que decirles a los que se postulan para gobernarnos, ¿qué le pedirías o cuál sería la principal preocupación vos en nombre de las empresas dedicadas a los medios de pago? Mira, ¿qué esperan del sector gubernamental? En primer punto, digamos, creo que las iniciativas que se están impulsando desde el Banco Central son más que sanas para la adopción de este tipo de industria, digamos. Ahora bien, si hay un espacio enorme de crecimiento donde el Estado puede eficientizar su gestión a partir de la adopción de estos mecanismos de pagos electrónicos. Creo que todo, el mejor ejemplo, no solo a nivel país, sino a nivel regional, que tuvo que ver con la solución que se le dio a los pagos de PTU en época de pandemia, creo que muestra a las claras el impacto y por sobre todo cómo podemos resolver con una acción coordinada con los actores, con las autoridades gubernamentales, podemos resolver, digamos, muchos espacios, y creo que para los que vienen, digamos, si apuestan a todo lo que tiene que ver con pago electrónico, hay espacios y por sobre todo hay importante desarrollo que puede acompañar a la economía a partir del impulso. Y el impulso, ¿por dónde puede venir? Por miles de líneas de acción. Uruguay apostó al desarrollo de una ley de inclusión financiera. Brasil apostó a todo lo que tiene que ver con PIX. En otros lugares apostaron a modelos de incentivos en el uso de este tipo de herramientas. Y así, o sea, no hay, digamos, un solo modelo, sino lo que tiene que haber es la voluntad, por sobre todo, de construir esos modelos para que juntos, actores públicos y actores privados, podamos, por sobre todo, resolver mejor la vida de la gente, que finalmente es lo que buscamos. Así mismo. Y no hay nada, y creo que es muy importante que mencionar que no es solamente el rol de una empresa, sino que es todo un ecosistema en que hay que invertir. Y en ese ecosistema, obviamente los procesos de adopción cada vez son más rápidos e intensos, ¿verdad? Entonces eso conlleva también que al mismo lado tengas autoridades que tengan la capacidad Exacto. de poder regular, entender, acompañar el proceso, no obstaculizarlos, y que a la larga en la irrupción de la tecnología es un medio para algo, no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, la idea también de todos estos productos es que mejoren nuestras vidas, que democraticen el acceso y mejoren la experiencia del usuario, ¿no? Y tributariamente también va a tener un impacto. Así mismo. Yo tenía una pregunta para Raúl. Si bien, o sea, estamos hablando de los medios de pago en todo el país, y si bien acá en la capital, en Ciudad del Este también el volumen de transacciones es mucho mayor porque hay más dinamismo comercial, ¿cómo esto está avanzando en el interior del país, en las ciudades de repente que no tienen tanto dinamismo o tanto volumen? ¿Cómo está haciendo la Cámara de Medios de Pago para poder justamente acceder a estas ciudades donde no hay tantas transacciones como hay en ciudades muy comerciales? Y es un poco, en realidad, lo que hablábamos antes. Tiene que ver con también romper modelos preconcebidos. O sea, hoy la propia industria está dando nuevas soluciones. Creo que el interior es un gran desafío que tenemos. Es muy cierto lo que señalas. Las transacciones se centran en las zonas urbanas. También, Paraguay vivió un proceso de urbanización muy importante. Pero sí, en el interior, te digo que todavía se piensa en funcional efectivo y es el espacio que tenemos que Exacto. resolver. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Una de esas iniciativas tiene que ver con empezar a explorar esos nuevos espacios de uso donde ya no se necesiten terminales de captura, sino los propios teléfonos pueden empezar a hacer, donde también los usuarios pierdan un poco el miedo, porque en el interior se da la desconfianza. Y vos sabés que es lindo, y lástima que el tiempo se va, ¿no? Pero hay modelos diseñados y experiencia de los actores para ciertas comunidades donde la adopción nos sorprendió, pero es cuestión de hacerles entender, y donde la educación, por sobre todo, es fundamental para que se puedan llegar a consolidar nuestros productos en esa zona. Bueno, no nos queda tiempo para más, son las 13:59. Yo no me equivoco al decir que esto no solamente va a hacer que la gente necesariamente va a tener que... Lo que se llama la inclusión financiera, de que va a tener que bancarizarse la gente.
Sino que en el futuro yo espero que lleguemos al día en que no tengamos más que hacer papeleos para pagar los impuestos, sino que como todo ya es electrónico y constatable y verificable, verá que a eso vamos. A eso vamos. Entonces va a haber transparencia, mayor recaudación y todo va a ser más ágil. Todo va a ser más ágil. Yo creo que esa es la conclusión que desde mi modesto punto de vista puedo darle a la gente de lo que ha dejado esta hora de conversación aquí en la mesa. No sé ustedes si tienen algo más. Nada más, solamente agradecerte a vos, mandarle un gran saludo a Prince, nuestra compañera, y acá también a la presencia de la Cámara de Medios de Pago. Así que muchísimas gracias, Pablo, por apoyarnos acá, porque necesitamos un conductor. Miren, nosotros también somos simples técnicos, así que necesitamos también un poco de carisma en la conducción. Y yo soy un simple conductor, ¿verdad? Y Raúl Alvarenga era el presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago. Si te interesó esto, podés encontrarlo en Spotify, también en YouTube, en 1000 Noticias, así se llama nuestro canal. En Economía 1000. Economía 1000, el Spotify, ¿verdad? Así es. Y 1000 Noticias sigue llamándose en YouTube. 1000 Noticias y Economía 1000 también pueden encontrar ahí todos los capítulos. Ok, en YouTube y en Spotify pueden escuchar íntegramente el desarrollo de este programa. Voy a volver mañana con ustedes. Para mí es un privilegio, no puedo creer, Dominica. Para mí es un privilegio. A mí me encantan estos temas, ¿verdad? Porque la economía es la base de la vida. Y yo soy un ferviente deseoso de que nuestro país pueda salir adelante. De hecho, salió adelante. Paraguay no es el mismo país de hace 30 años. Paraguay es un país que ha crecido muchísimo. Se nota esa diferencia. Ya no somos una aldea, estamos integrados al mundo económicamente como nunca antes. Y yo creo que está a la vista el resultado. Muchos vecinos nuestros están sufriendo mucho más de lo que sufrimos nosotros. Totalmente. Y por eso yo le pido encarecidamente a los políticos que se candidatan. Los actores de la economía son los motores del desarrollo del país. Y de los actores de la economía depende la generación de empleo, no del Estado. Pero el Estado tiene que garantizar que la economía sea vital y sea previsible. Volvemos mañana, no sé con qué temas. Volvemos mañana. Mañana nuestro tema en la agenda. Mañana tratamos balanza comercial y empleo. Bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.